Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia. El día de hoy saludamos y agradecemos a las y los participantes que nos acompañan en esta conferencia titulada Mayor gasto, mayor endeudamiento, bajo crecimiento, una anomalía. Saludamos al doctor José Antonio Reyes González, quien es nuestro ponente, al doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, quien es coordinador de la licenciatura en Economía, y a Valeria Joana Espinola González, presidenta de la licenciatura en Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. A continuación, el doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna nos compartirá unas breves palabras para dar inicio. Sí, buenas tardes tengan todos los asistentes a este evento y pues también todas las personas que nos están viendo de manera remota. Y bueno, es para nosotros un gusto tener aquí al doctor José Antonio Reyes González, quien nos hablará sobre mayor gasto, mayor endeudamiento y un bajo crecimiento, una anomalía, que es un tema pues de coyuntura actual. Pues nosotros sabemos que en estos momentos pues fue aprobado el presupuesto de egresos del gobierno federal y fue aprobado bajo una premisa de un pronóstico de crecimiento que pues ya nos contará el doctor Antonio Reyes si fue el adecuado o no fue el adecuado y cuál es si este nivel de gasto es el adecuado para generar mayor crecimiento económico en México. Entonces, pues esperamos que esta plática que nos va a dar el doctor Antonio Reyes sea del agrado de todos los economistas y no economistas que están interesados en estas temáticas. Muchas gracias. Le agradecemos sus palabras y a continuación nos complace compartirles parte de la trayectoria del invitado del día de hoy, con una breve semblanza. Philosophical Doctor en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Strathclyde, Escocia, Reino Unido, habiendo obtenido por promedio de calificaciones el grado de licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana. Ha realizado estudios de posgrado en Social Studies, Universidad de Edimburgo, Reino Unido, Política Social, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, Economía de la Empresa, el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester, Administración de Empresas, Universidad de Berkeley, USA, México, y de Planeación Económica Nacional en la Escuela Central de Planeación y Estadística, Varsovia, en Polonia. Trabajó por varios años en el sector central y paraestatal del Gobierno Federal de México, en especial en el sector agropecuario y la banca de desarrollo. En 1980 a 1983 fue gerente de estudios económicos de Ban Rural y en 1983 a 1984 fue director de Política de Desarrollo Rural Integral en la SPP. Se desempeñó de 1985 a 1986 como coordinador estatal de Diconsa, en Veracruz. En 1987 creó distribuidora Conasupo de Veracruz. Y de 1988 a 1993 dirigió el Banco de Crédito Rural del Golfo, Veracruz y Tabasco. En 1995 a 1998 coordinó la negociación del financiamiento del BID para el Programa de Educación a Distancia de México, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Entre 1999 y 2004 fue consultor internacional para la Universidad Pedagógica Nacional, Conocer y el ILCE, así como para el Colegio de Tlaxcala. Se ha desempeñado como consultor en la Junta de Asistencia Privada del DF en el 2005, en el Infonavit del 2005 al 2009 y en el Consejo de Competitividad del Distrito Federal en el 2009. Entre el 2007 y 2010, fue secretario técnico de la Comisión Especial para determinar las causas del bajo financiamiento para el desarrollo y el elevado monto de la deuda pública y sus instrumentos del Senado de la República en México. Hasta 2012 fue asesor en el Senado de la República, particularmente de las comisiones de Protección Civil y Participación Ciudadana. De 2014 a 2016 se desempeñó como consultor de la Financiera Nacional de Desarrollo y de 2013 a 2018 en Zagarpa. De 2019 a julio del 2020 fue asesor para la Dirección General en el FND. De agosto del 2020 a junio del 2021
Fue el encargado de las negociaciones sobre financiamiento de la FND con el Banco de Desarrollo de América del Norte. Ha dictado conferencias a nivel internacional, especialmente en materia financiera y bancaria, y publicado en diversas revistas especializadas. Relevantemente, en junio del 2008, invitado por el Banco Mundial, dictó la Asociación de Banqueros de Panamá la conferencia Gobierno Corporativo en Bancos. En noviembre del 2020, en noviembre del 2009, por parte del Senado de la República, fue delegado a la séptima conferencia de administración de la deuda UNTAC-CD, Naciones Unidas, celebrada en Ginebra, Suiza. El 23 y 24 de febrero del 2010, participó como ponente en el seminario Privatización Bancaria, Crisis y Rescate del Sistema Financiero, organizado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias por acompañarnos en esta conferencia y recordarles a todas y a todos los que nos están viendo que a través de las redes sociales pueden dejar sus preguntas en los comentarios y se responderán en la ronda de preguntas al final de la conferencia. Así como también las personas aquí presentes tendrán la oportunidad de compartirnos sus preguntas. Sin más preámbulos, les cedo el uso a la voz a la maestra Valeria Moy para que nos comparta el tema México en 2021, una imagen de situación económica. Adelante. Bueno, entonces, si me permiten, ¿comenzaría? ¿O alguien va a intervenir antes que yo? Doctor, empiece usted. Adelante. Correcto. Bueno, como ya señalaron, el tema que voy a abordar se refiere al mayor gasto, el mayor endeudamiento y bajo crecimiento que ha sufrido la economía mexicana, por lo menos a la evidencia en los últimos 20 años. Hecho que parece inusitado y que contraviene, diríamos, la inteligencia o el enfoque convencional de que el gobierno tiene que gastar más para que la economía crezca, y hecho que así no ha sucedido. Entonces, primeramente voy a hablar en términos de antecedentes para que tengamos una idea general de qué es lo que ha pasado, pues prácticamente en los últimos decenios del siglo pasado, y qué es lo que ha acontecido recientemente como una preocupación persistente en materia presupuestal, de gasto y de crecimiento. Entonces, la lámina que sigue comienza con el término señalado de los antecedentes. Si me permite, Valeria. Ok. El país ha estado o había estado recurrentemente enfrentando crisis desde los 70s, y las más evidentes fueron la crisis del 76, la del 82 y la del 94. En tanto, las dos primeras crisis, 76 y 82, estuvieron asociadas fundamentalmente a un elevado gasto público que desembocó en una sustancial deuda y que llevó al país a una devaluación muy fuerte, dando como resultado la contracción del crecimiento, y en donde en el 82 se señaló en su momento como una década perdida, todos los 80s y parte de los 90s. En contraste, sucede que en el 94 el país tuvo una devaluación, pero sin una deuda o un problema de deuda inicial. Y esto desembocó en una crisis bancaria, finalmente en una deuda y en una contracción del crecimiento. El caso del 94 es muy emblemático porque la devaluación que ocurre a fines de diciembre en el 94 no va acompañada inmediatamente de una devaluación. El problema del país entonces era un problema para enfrentar un pasivo muy elevado que había en dólares, de tal manera que, contraviniendo de nuevo
las ideas originales o la visión original, la deuda se genera hasta después de la crisis bancaria, en lo que se llama el rescate bancario, que fue el FOAPROA y ahora el IPAP, y que obviamente nos llevó a una contracción económica muy fuerte, de tal modo que estaríamos hablando del orden del 5 o 6% de la contracción que vivimos ya para el 95. En ese contexto, y bajo el principio del crecimiento de la deuda generada por la crisis bancaria, en 2007 hubo una preocupación muy fuerte en el Senado de la República en relación a la deuda, el financiamiento que era muy escaso y un crecimiento prácticamente estancado. Y además de que la deuda pública se había generado por la crisis bancaria, pues el grueso del financiamiento del banco, del sistema financiero, se dedicaba a solventar esa deuda pública. Y obviamente la disponibilidad de recursos para el crecimiento pues eran muy bajos. Solo basta tener en cuenta que en un momento dado, el Infonavit, como un ente autónomo o relativamente autónomo, daba financiamiento en términos a la vivienda, que era el equivalente del 50% de todo el financiamiento que la banca daba a todo tipo de actividades. De este tamaño era la contracción del financiamiento que había y consecuentemente del crecimiento. De tal forma que entonces en 2007 había la gran preocupación de la deuda pública, el bajo financiamiento y el crecimiento también bajo que enfrentaba el país. A raíz de eso se creó una comisión específica para analizar qué es lo que estaba sucediendo. Y allí se encontraron cosas muy interesantes. Les quiero decir que en tanto la Secretaría de Hacienda tenía un concepto de deuda, el Banco de México tenía otro concepto de deuda, de tal manera que el registro de la deuda de Hacienda era 1 billón de pesos inferior al registro de deuda que tenía el Banco de México. Y ahí entrábamos ya en un problema de concepto, porque la verdadera deuda pública que manejaba Hacienda se llamaba, o se llama hasta la fecha, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Y supongo que esos son aspectos que en la materia, si es que la hay correspondiente de economía, se explicará que realmente la deuda pública en su concepto amplio se denomina por parte de la Secretaría de Hacienda el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Esa diferencia de 1 billón de pesos entonces entre el Banco de México y Hacienda se debía al rescate bancario, al rescate de las carreteras y algunos artilugios que se hicieron desde la Secretaría de Hacienda en materia de el financiamiento de obra para Pemex y para CFE. En esos años, México enfrentaba ya en el 2000 un boom petrolero muy grande, de tal modo que hablamos de precios del petróleo de cerca de $100 el barril, con exportaciones o extracción del petróleo de 3 millones de barriles diarios frente a los 300,000 que hoy extraemos. Y esto nos llevaba al hecho de que entonces el Estado, el gobierno, tenía ingresos no recurrentes, que era ese boom petrolero, el que nos estaba generando una serie de ingresos extraordinarios. Y obviamente también nos estaba dando la señal de que en el momento que se cayera ese boom, entonces íbamos a tener problemas muy fuertes de financiamiento porque eran ingresos no recurrentes. Posteriormente lo que sucede es que ya en plenos 2000, 2005, 2015, nos enfrentamos a un problema de financiamiento de liquidez para fines del gobierno y entramos en un proceso de austeridad. La austeridad que ahora se maneja mucho y se señala no comenzó en el 19 ni en el 20, venimos de atrás en la austeridad. Y este es un tema que recurrentemente se había visto ya también a nivel internacional. Y esto se había visto ya también a nivel internacional porque el 2008 y 2009 en la crisis financiera internacional, muchos países desembocaron en elevadas deudas públicas. Y entonces
se señaló que era necesario hacer una consolidación de la deuda, es decir, entrar en un proceso de austeridad. Todo esto nos ha llevado específicamente en el caso de México a una situación en la que la idea de que el gasto público y el crecimiento económico van de la mano, realmente los hechos la contravienen. Y la verdad es que lo que ha sucedido en el caso de México y probablemente en otros países es que a mayor gasto hemos terminado con mayor deuda y sin mayor crecimiento. Este es el hecho. La realidad de México contraviene las ideas generales y fundamentalmente de los economistas, de que el Estado o el gobierno tiene que gastar más para que la economía crezca. Y lo que ha sucedido es que hemos crecido más en gasto, más en deuda y no hemos crecido más en términos económicos. En la siguiente lámina vamos a ver claramente cómo se han comportado en 20 años las tres variables que estamos señalando. Por favor, Valeria. Entonces, allí lo que estamos viendo, poniendo como año base el 2000, arrancamos conjuntamente el Producto Interno Bruto en su crecimiento anual, el presupuesto de egresos de la Federación y el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la verdadera deuda. Y lo que podemos ver claramente, de manera sorprendente, es cómo esto se ha ido despegando y cómo en el crecimiento acumulado lo que ha crecido es obviamente el PIB, el gasto, que sería el PEF, y la deuda, que sería el saldo histórico. Entonces, estos 20 años, lo que evidencia es que esa idea, esa conjetura, esa, entre comillas, teoría que tenemos de que mayor gasto se crece más, la verdad es que no ha sucedido así. Esta gráfica se refiere a un ensayo que yo presenté en la UNAM y fue publicado y al final lo vamos a ver en qué revista fue publicado. Obviamente generó una gran controversia. Y generó una gran controversia porque en los últimos años hemos seguido insistiendo y hasta la fecha seguimos insistiendo que el gobierno tiene que gastar más para que la economía crezca más. Y los hechos evidencian que no ha sido así. Lo que podemos ver en la gráfica son tres momentos. Del 2000 al 2007 prácticamente van creciendo de manera conjunta las tres variables. Después vemos que del 2007, 2008 se despegan hasta el 2014 y luego del 2014 en adelante hay un boom muy fuerte de deuda y obviamente de gasto. En la segunda parte, 2008-2009, recordemos que vivimos una crisis a nivel internacional y que afectó a México y entonces comenzamos a disparar la deuda como una medida coyuntural para minorar el efecto negativo sobre el PIB. Y de 2014 a 2015 prácticamente comienza a darse lo que era previsible de los ingresos no recurrentes. Es decir, entramos en una caída sustancial, por un lado en el precio del petróleo y por la otra de la extracción y exportación del petróleo. Y entonces se despega sustancialmente el crecimiento de la deuda y obviamente eso repercute en un mayor crecimiento del gasto, pero no así un mayor crecimiento de la economía. Ese punto es importante tomarlo en consideración porque la idea convencional también ha sido de que se debe gastar más porque al crecer la economía y haberse generado deuda, esto va a ayudar a poder cancelar o pagar las deudas. Y eso no ha sucedido. La deuda sigue creciendo y lo vamos a ver con respecto a el presupuesto 2022. Bueno, dicho esto, como antecedentes y la gráfica como evidencia, vamos a hablar entonces de cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo. En primer lugar, y aunque suene a veces muy rudo, pero además está señalado por un Nobel de Economía, Ronald Coase, que normalmente los economistas no explicitan los supuestos en los que se basan. Y todas las teorías
aún las físicas, parten de una serie de supuestos. Pero los economistas normalmente en los últimos años, cuando digo los últimos años, a lo mejor los últimos decenios, obvian sus supuestos. ¿Bajo qué supuestos descansan sus teorías? Y obviamente los supuestos tienen que ser realistas, porque si los supuestos no son realistas, pues obviamente la teoría no va a ser realista. Entonces, si hablamos de supuestos que no son realistas, pues vamos a formular teorías y consecuentemente medidas económicas que no van a dar los resultados que la supuesta teoría está buscando lograr. Y por otra parte, necesitamos saber realmente cuál es el contexto en el que esa teoría funciona. Y eso normalmente también lo veamos. Entonces, cuando se alega o se dice de que hay que gastar más para que la economía crezca, pues traemos ahí una mala lectura, una mala interpretación, o a lo mejor hay otro explícito interés de gastar más para que la economía crezca más, alegando o apelando al pensamiento keynesiano. Pero Keynes, cuando habla de que hay que gastar más, es porque hay una capacidad ociosa. Habla de la coyuntura, es el momento, pero él no habla de una teoría del crecimiento en materia del gasto público. Esa vino después, como teoría del crecimiento, sin que haya una apelación o sin que se diga que sea el gasto público el que debe ser el instrumento para el crecimiento. Entonces, Keynes hace su teoría originalmente en términos de la crisis fundamentalmente derivada del 29, para una coyuntura. Falta demanda, falta una demanda agregada, entonces disparemos el gasto público y se va a generar deuda y cuando la economía crezca pagaremos ese gasto público. Es una coyuntura. Ese es el contexto en el que se da la teoría a la que supuestamente apelamos para explicar por qué la economía debe crecer más conforme más se gasta. Entonces, supuestos explícitos y realistas y condiciones estructurales definidas en donde vamos a aplicar la teoría. Y bajo ese principio lo que vemos es que en el fondo la idea de los mexicanos o de los economistas de que a mayor gasto se crece más, implícitamente tiene 4, por lo menos lo que yo he identificado, puede tener más supuestos. Primero, pensamos que hay una racionalidad de la acción pública. Pensamos que deliberadamente quien va a ejercer el gasto público tiene en mente que vaya a crecer la economía, lo cual los hechos no nos demuestran que así sea. Ese es un supuesto implícito. Nosotros decimos, si inyectamos o gastamos más dinero, la economía va a crecer porque pensamos que hay una racionalidad de la acción pública. El funcionario o el ministro de Hacienda o el ministro de Economía van a actuar y van a gastar pensando en que realmente la economía crezca. En segundo lugar, pensamos que hay un andamiaje institucional, en este caso de coordinación, digamos, entre las dependencias, entre el gasto público que le ejerce la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Pero realmente no hay ninguna coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Es más, alegamos sistemáticamente de que el Banco de México solo quiere controlar la inflación y no quiere necesariamente crecer o ayudar a crecer, lo cual es falso, porque hay que leer cuáles son las normas explícitas, escritas, y las obligaciones y los instrumentos que tiene el Banco de México. Entonces, ese andamiaje institucional hacia el crecimiento realmente no está garantizado. Solo un grupo de bancos en donde realmente se alega o se dice que son bancos que tienen autonomía, pero no independencia, que serían fundamentalmente la influencia del Banco de Inglaterra, el Banco de Australia, el Banco de Nueva Zelanda, etcétera. Hay una coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, pero en México no la hay. Un tercer supuesto identificado es, y eso es muy importante, es la calidad y efectividad del gasto. Hablamos del gasto, pero realmente si esperáramos que creciera la economía conforme se gastara más,
es que tendríamos que privilegiar la inversión productiva, la inversión en materia del gasto. Y cosa que no necesariamente ha sucedido en México. Es gasto, no. Estamos suponiendo que va a haber una calidad del gasto y va a ser efectivo el gasto en términos del crecimiento. Podemos pensar que hacer carreteras, pues sí genera en el muy corto plazo crecimiento, pero hecha la carretera, no sé si la carretera se puede reproducir. O si hacemos vivienda, bueno, generamos hasta un 14% de más gasto en la vivienda, pero después, ¿qué va a seguir? Entonces, estos 4 supuestos son muy simples, muy sencillos. Son sobre los que yo he identificado que descansa esta idea convencional de que a mayor gasto se va a crecer más. Entonces, el gasto habría que contextualizarlo en términos como un gasto contracíclico, que en el caso de lo que vimos de la primera gráfica, pues ocurre fundamentalmente después de la crisis del 2008-2009, esperando que efectivamente la contracción que tuvimos, el gasto público cerrara esa falta de demanda. Pero lo que estamos viendo después, 2014-2015, en adelante, es que el gasto se ha considerado como una palanca para el crecimiento y el desarrollo, lo cual es totalmente equivocado, por lo menos en sus resultados. Ahí habría todo que discutir. Pero la política del crecimiento surge hasta después de Keynes. Keynes, vuelvo a insistir, habla de una coyuntura de falta de demanda agregada. Pero el elevado gasto público nos está generando obviamente una presión sobre los ingresos, fundamentalmente por el lado del costo financiero. Entonces, a mayor deuda, tendremos que destinar mayores recursos para atender el costo financiero de esa deuda. Y lo que hemos visto, y más adelante están señaladas unas gráficas, es que el grueso de la demanda, del aumento de la deuda en México ha sido simple y llanamente para pagar los intereses. Conforme la deuda ha ido creciendo el costo de financiamiento de esa deuda, el costo financiero, lo cual obliga a que el endeudamiento neto cada año crezca, aumente, pero para pagar los intereses de esa deuda que hemos ido generando. Es decir, si fuera muy duro, muy rudo, que la deuda se ha alimentado a sí misma para crecer, lo cual parece sorprendente. Pero del 15 en adelante, del orden del 2% de déficit del PIB, el equivalente del PIB, era lo que generábamos de deuda cada año de aumento. Y finalmente, insistiría en el punto de la coordinación de la política monetaria y la política fiscal. Y eso tiene que ver con lo que llamamos la gobernanza del Banco Central. ¿Qué puede hacer realmente el Banco Central para ayudar a crecer? Más allá de lo que la retórica general dice. Pues simple y llanamente les pongo el ejemplo que el año pasado el Banco Central abrió una facilidad de 750,000 millones de pesos. 750,000 millones de pesos para darle liquidez al mercado, o sea, al gobierno, la economía mexicana, donde 350,000 millones de pesos eran para la pequeña y mediana empresa, de tal forma que pudieran hacer líquidas las obligaciones favorables a la banca privada o a la banca de gobierno, etcétera, etcétera. Y lo que sucedió es que habiendo sido dado a conocer esta facilidad en abril, a septiembre prácticamente no se había ejercido nada para la pequeña y mediana empresa. De los 750,000, habría que investigar realmente cuánto accedió la banca privada en términos de liquidez. Pero ahí había una posibilidad de coordinar la política monetaria con la política fiscal, es decir, en este caso de gasto y por otra del financiamiento en sí del Banco de México. Entonces, vemos claramente allí que hay casi una visión entre gasto público versus financiamiento. Pero obviamente pudimos haber aprovechado de manera sustancial para el sector privado o la banca de desarrollo también para el sector privado la facilidad del Banco de México.
Y eso lo pongo como un ejemplo. Y finalmente, un aspecto importante es lo que se llama o se denomina de varias maneras la teoría de la austeridad expansiva. De Alesina, un economista italiano que murió el año pasado. Los italianos han sobresalido mucho, son de la Universidad de Bocconi, pero se han reproducido mucho en Harvard. Él fue director, creo que de la Escuela de Gobierno de Harvard. Y vamos a hablar, entonces, como parte del contexto en que nos encontramos sobre la austeridad expansiva, de un trabajo que hizo el año pasado el Senado de la República. Pasamos adelante. Bueno, allí lo primero que vemos es que podríamos hacer una clasificación del gasto del sector público en gasto programable y no programable. El más importante en el caso de lo que estamos analizando, viendo, es el no programable, porque este implica las obligaciones que tiene el Estado, que tiene el gobierno, y consecuentemente no lo puede reducir. Ahí entra la deuda, entra las participaciones de los estados, entra una cosa, perdón que diga una cosa, un concepto que se llama ADEFAS, adeudos fiscales de ejercicios anteriores, etcétera, etcétera. Y entonces lo que realmente de lo que puede disponer el gobierno es obviamente lo que llamaríamos el gasto programable. De tal forma que del orden del 60-70% todavía podría ser programable y lo demás en esencia no es programable. Entonces lo que podemos ver en esta gráfica 120 años es que fundamentalmente en los últimos años, y estamos hablando de nuevo del 14 en adelante, 13, 14, lo no programable se dispara sustancialmente. Es decir, por el mismo peso de la deuda, las obligaciones del costo financiero, eso nos va imponiendo en que de cada peso que tiene el gobierno o va a tener de presupuesto ese año, ya está comprometido. De tal forma que lo que no sea comprometido, lo que sea programable, va disminuyendo. Eso ha sucedido en 20 años. Ahí están las cifras y ahí están las fuentes. Pasamos a la que sigue. Esta gráfica es muy importante en términos de lo que señalábamos, de lo que sería el gasto corriente y la inversión. Aquí lo que podemos ver es que en el boom muy fuerte de los ingresos petroleros, estaríamos hablando fundamentalmente del 2006 casi al 2010, 2011, la variación, o sea, el crecimiento, el movimiento del gasto del gobierno fue favorable a la inversión. Pero también lo que podemos notar es que a partir de 2014 la inversión se contrajo y sin embargo el gasto corriente permaneció. Y es ahí donde ponemos en duda ese supuesto de que hay una racionalidad hacia el crecimiento y una predilección o un privilegio hacia la inversión. De tal forma que si vemos entonces los últimos años, lo que podemos notar claramente es que la inversión fue uno de los elementos fundamentales que se utilizaron ya en términos de la austeridad que se había puesto en marcha. La que sigue, por favor. Entonces aquí, de nuevo, pensando en estos últimos años, lo que vemos es cómo crece sustancialmente el costo de la deuda cada año, en términos cómo varía en relación a los ingresos presupuestarios. Entonces lo que estamos viendo es cómo se dispara el costo de la deuda frente al incremento de los ingresos públicos. Este punto es muy importante porque en la economía, perdón que diga moderna, porque no es tan moderna, lo que llamamos la trampa de la deuda es muy importante. Y normalmente la trampa de la deuda se identificó en términos de los crecimientos de las tasas. Es decir, si la tasa de crecimiento de las obligaciones son superiores a las tasas de crecimiento de los ingresos,
en algún momento no vamos a poder pagar esa tasa y consecuentemente entraremos en una trampa de la deuda. Diríamos que con una visión más fresca, más reciente, pues la trampa de la deuda también se puede dar en términos de el volumen de la deuda, que es lo que nos ha pasado, y no necesariamente por la tasa de interés. Digamos que el efecto o el impacto de la tasa de interés lo vamos a ver en los próximos años en el caso de México. Pero el hecho es de que el volumen de la deuda ha sido el que nos ha llevado pian pianito, pian piano, dicen en italiano, a este crecimiento sustancial del costo de la deuda. Entonces, estamos entrando en un proceso muy peligroso de la trampa de la deuda pública en la que podríamos entrar. Y allí, en ese sentido, consideremos que el volumen de la deuda obviamente le resta liquidez al sistema financiero, obviamente disponibilidad para el financiamiento privado. Y si tenemos deudas o una deuda pública federal, sin considerar la estatal o de la de los estados, que es del orden de 50, 52, 53% del PIB, quiere decir que la disponibilidad de financiamiento para la economía está sumamente constreñida, muy atada, porque el grueso del gobierno o el grueso del financiamiento se lo está llevando el gobierno. Bueno, entonces, dicho esto, en términos del antecedente y el background, o sea, el contexto también, perdón, ¿qué es lo que podríamos ver para el 22? Máxime que el señor director señaló qué podría pensarse para el 22. En la situación en la que se ha señalado mucho, por una parte, el que es un presupuesto muy, diríamos, consciente, racional, para la estabilidad macroeconómica, y por el otro de que está mal asignado, porque se privilegia una serie de inversiones fundamentalmente presidenciales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver son fundamentalmente la situación del 21 y del 22. Y eso está en la siguiente lámina de manera muy ilustrativa. Bueno, pues resulta que el balance presupuestario del año pasado, según lo que fue aprobado, vamos a ver cómo cierra, significó un déficit de 718,000 millones de pesos, lo cual quiere decir que esto explicaría y mucho el incremento de deuda neta que hubo, 718,000 millones de pesos, que equivale al 2.9% del PIB, según lo programado. Y según lo solicitado para el 22, presupuesto, dice PPEF, que es la propuesta, estoy manejando las cifras de propuesta, habría que ver cómo terminó el ajuste, que no fue un gran cambio. El déficit presupuestario sería de 875,000 millones de pesos. Eso sería, en toda lógica, el incremento de la deuda que tendríamos el año que entra, de la deuda del gobierno federal, lo cual equivaldría al 3.1% del PIB. Y aquí lo que resulta interesante es, en primer lugar, crece nominalmente el déficit. Y, en segundo lugar, es el hecho de que rebasa el 3% del PIB. Y yo les quiero decir que como norma, y una norma convencional, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, la recomendación original o el límite original es que los países no se pueden endeudar incurriendo en un déficit del más del 3% del PIB. Cosa que aquí, pues parece ser que no le prestamos atención, o los analistas no lo consideran, o los economistas no lo tenemos presente. Entonces, este gasto solicitado de 875,000 millones, el grueso es para el pago de intereses. El grueso. Allí hay un tema debatible de cuánto es realmente lo que se está solicitando de déficit
o de endeudamiento neto, perdón, pero sería cosa de entrar en detalle y no lo hemos hecho en general. Entonces, eso es lo que significa para el año que entra el presupuesto del 22. Bajo el principio, ojo, de que el alegato público es de que no nos hemos endeudado. No nos hemos endeudado. Pero es que hay dos conceptos de déficit. El déficit primario, que es ingresos y egresos, en donde obviamente los ingresos son superiores a los egresos. Pero si nosotros consideramos los egresos más las obligaciones, pues traemos un déficit que nos obliga a que nos endeudemos. Esa es la realidad, ¿eh? No estoy levantando banderas, no estoy asumiendo posiciones políticas, ni mucho menos. Es la primera parte que yo creo que los economistas tenemos que asumir. Es simple y llanamente descripción de lo que está pasando. Ya después podríamos entrar en detalle por qué pasa lo que pasa y en todo caso después podemos prescribir. Normalmente lo que hacemos es que prescribimos, poco explicamos y menos describimos. Entonces, así está. Vamos a ver a más detalle cómo está ese presupuesto para el 22 en la lámina siguiente. Valeria, por favor. Bueno, entonces, fuera de la composición del endeudamiento del sector público federal, que sería el interno y el interno en pesos y el externo en dólares, eso es tomado tal cual del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, dice, el techo de endeudamiento neto del sector público solicitado para 22, ojo, asciende a 1.012.385 millones de pesos, superior al aprobado en 2021 en 10.8. Y es ahí donde por primera vez se dan dos hechos. Primero hablamos de un endeudamiento neto en términos del techo, de techo. Normalmente no se usaba el término de techo. Era el déficit presupuestario el que explicaba lo que nos íbamos a endeudar el año siguiente. Pero ahora se pide o se pidió un techo de endeudamiento. Y si se dan cuenta, este billón y tantos mil millones es superior a los 875 mil millones de déficit. Entonces ahí hay una ambigüedad que espero el legislativo la haya atendido y más adelante tendremos que investigarlo más al detalle. Entonces, ¿cómo es posible que si el déficit es de 875, la solicitud de techo de endeudamiento sea 1 billón, y luego se repute nominalmente en términos de cuánto se incrementa la deuda en 300? Ahí traemos tres cifras, pero el hecho es de que sigue presionando el gasto público, el financiamiento general de la economía como proporción del PIB y en términos de liquidez. Entonces, la siguiente lámina nos da ya una visión más agregada de cómo estaría el endeudamiento o la deuda neta en relación al PIB, que eso es normalmente lo que los economistas manejamos mucho. Entonces, tenemos nosotros que tendríamos para el 2021, como un estimado, de acuerdo a cómo iba la tendencia, creo que esto era agosto a septiembre, una deuda de 13.653.000. En el 2020 tendríamos 12.017.000, lo cual quiere decir que más o menos endeudaríamos del orden de los 600, un poco menos de los 600 en ese año, 600.000 millones. Este fue el incremento nominal de la deuda. Y entonces estaríamos esperando, según la información del presupuestal, para al 2022, 13.980.000, que es ahí donde yo digo que realmente habría un incremento nominal
de 300,000. Entonces traeríamos 3 conceptos en materia de incremento de deuda. Uno por el déficit presupuestal de 780,000, otro por la solicitud de endeudamiento neto de 1 billón, y aquí una diferencia de 300,000 millones. El hecho es que si ustedes ven del 2012 al 2021, de manera sistemática, salvo el 2020 o 2019, que un poco perdió o bajó el endeudamiento, en la primera parte vemos cómo se fue creciendo, ya en los últimos años relativamente estabilizando, y lo que es 21 y 22, el incremento de deuda es sustancialmente importante. Bajo el principio de que tenemos una economía macroeconómicamente estable, sana, etc. ¿Qué sería lo previsible para los próximos años? En la lámina siguiente lo podemos ver. Valeria, bueno, es que en el 21 habíamos programado un déficit o una deuda en relación al PIB de 53.7%. Se dice que vamos a tener 51%. O sea, el peso de la deuda en relación al Producto Interno Bruto sería 51%. Y aquí lo interesante es que Hacienda nos pone que del 22 al 27 seguirá siendo 51%. Esto es como cuando se hacen los exámenes y uno le dice, pues pone lo mismo, ¿no? Todos los años va a ser igual. Bueno, esas son las cifras que maneja Hacienda. Entonces se supone que hasta el 27 seguiremos teniendo un incremento, un peso de la deuda en relación al PIB del 51%. Eso lo que nos está diciendo, o podemos inferir, es que la deuda se incrementará cada año en el equivalente de lo que crezca la economía. Eso es simple y llanamente. Para que sea siempre al 51 quiere decir que lo que la economía crezca cada año es lo que vamos a endeudarnos cada año. Y ese es el futuro previsible que nos está señalando el presupuesto para el 22. Ya habrá el momento de sacar las inferencias, cómo se está distribuyendo el gasto. Efectivamente hay un incremento relativamente importante hacia la inversión, pero no necesariamente es hacia la inversión física, sino hay hacia la inversión financiera, etcétera, etcétera. Ese ya sería en todo caso un tema más fino, más refinado de analizar cómo quedó el presupuesto y qué es lo que podríamos prever. Pero obviamente en estas circunstancias no necesariamente podemos prever que la economía va a despegar. Si nosotros analizamos el comportamiento trimestral y mensual que ha tenido este año el crecimiento en términos del PIB, hay una clara desaceleración. Tuvimos un rebote muy importante desde junio del año pasado, pero ya prácticamente en el trimestre a septiembre la economía se volvió a estancar. Los crecimientos mensuales son muy bajos y en algunos negativos, inclusive el sector agroalimentario fue negativo de manera sorprendente. Y yo ahí lo que sostengo es que regresamos a las condiciones originales de crecimiento del país, al menos regresamos a esas condiciones estructurales, porque no ha habido realmente ningún cambio que nos haga prever que la economía va a crecer más. Y desde un punto de vista extremo, en el otro extremo, es probable que haya habido cambios estructurales negativos y entremos en una franca contracción. De tal forma, o más que contracción, estancamiento, a lo que hemos alegado durante muchos años algunos economistas. De tal forma que entonces los años siguientes no vayan a ser tan favorables a ese 2-3% que normalmente 2.5 traíamos de crecimiento. Entonces, esa es la situación
en la que se ha comportado el gasto, mayor crecimiento de la deuda, mayor gasto, prácticamente el crecimiento no había variado, y podemos entrar más al detalle, y lo vamos a hacer a continuación, de cuál fue el efecto fundamentalmente de este proceso de austeridad en el que entramos desde el 14-15. Entonces, volviendo al caso de Alesina, junto con otros economistas también italianos, ellos alegaron o alegaban a raíz de la crisis del 2008-2009 que en promedio los ajustes fiscales basados sobre el costo o el gasto, tiene efectos muy pequeños sobre la economía, el costo, y que en algunos casos resulta expansivo. Dicho de otra manera, que si la economía entraba, si el gobierno entraba en austeridad, el efecto sobre la economía iba a ser muy bajo. Eso lo hicieron para más de 100 países, ese estudio. Y era probable que al dejar de entrar en esos déficits que traían históricamente, se liberaran recursos y consecuentemente la economía se pudiera financiar. Entonces, lo que vamos a ver es un trabajo hecho en el Senado de la República que analiza este caso o esta propuesta. ¿Por qué? Porque pues en los últimos años hemos hablado o se ha hablado insistentemente de austeridad. Y lo que vamos a ver es que realmente lo que ha sucedido es que el ajuste o la austeridad del gasto público, el efecto sobre la economía no ha sido tan relevante. Por lo menos el ajuste de los últimos años. No ha impactado tan negativamente. Y en segundo lugar, que estos ajustes no han repercutido en que la economía crezca más. O sea que la realidad, de nuevo, en el caso de México, contraviene relativamente la teoría de la austeridad expansiva. Sí, efectivamente, el gobierno cuando entra en un proceso de expansión o ha entrado en los últimos años, pues el efecto sobre la economía no es tan relevante, pero tampoco esto ha ayudado al crecimiento. Y eso es muy simple. Cuando hablamos actualmente de la inversión pública, pues estamos hablando como del 10% de la inversión nacional. O sea, el peso de la inversión pública mexicana sobre la inversión total es muy baja. Entonces, si la ajustáramos en 10%, pues a lo mejor es 1,90 o 2% el porcentaje de la inversión en relación a la inversión total. Ya pasó en las primeras etapas de la austeridad del impacto de la contracción de la inversión sobre el conjunto de la economía. Diríamos que ya tiene efectos marginales, pequeños. Y esto lo vemos a continuación. Entonces, rápidamente, para que ya no los aburra más, aquí lo que estamos viendo es el estudio que hizo las gráficas del Instituto Belisario Domínguez, un gran instituto. Es un trabajo publicado en el 20, en donde vemos claramente cómo el gasto neto total todavía de los 2009, 2000 es sustancialmente elevado y después entra a partir del año 2014, 2015 a una contracción y los ingresos en general caen y abajo, hasta abajo, viene el balance, es decir, lo que nos está obligando a entrar en deuda. Y lo que vemos es que en los primeros años de ese balance, de esta gráfica que está dentro del cuadrito, más o menos tendríamos entre 1, 5 y 2% de déficit presupuestario en relación a PIB, que es lo que explicaría la deuda, el incremento de deuda. Y ya en los últimos años, de nuevo se vuelve a disparar.
qué? Por el problema del financiamiento del gasto. Hasta que finalmente a partir del 17, de nuevo, se contrae ya como efecto específico de una nueva austeridad, cómo se contrae el déficit. Pero ahí vemos muy claramente hasta abajo cómo íbamos entrando en los déficits cada año y cómo iba finalmente reduciendo hasta que otra vez 2019 y 2020 se da. Ahora, ¿cómo se hizo este proceso de la austeridad desde los años anteriores a 2019? En la siguiente lámina, lo que vemos es, Valeria, ¿cómo cae en el conjunto la cifra hasta arriba de esta lámina de la izquierda? ¿Cómo cae el peso del gasto programable del sector público? Y entonces vean ustedes que el último año que aparece allí, hablamos del 17.5, en tanto en un momento dado tuvimos 20%. Pero también lo que podemos ver es que la parte amarilla, que es para el crecimiento económico, es decir, para el fomento del crecimiento de la economía, también cae como gasto público. Los azules son los fondos contingentes que prácticamente desaparecen. Y ahí vemos cómo entonces se va dando en términos de la clasificación funcional, la austeridad. Y la gráfica que está a la derecha nos señala también cómo está la distribución. Y en general, bueno, tiene un equivalente. La otra es en el total y aquí lo hacemos 100%. En la siguiente lámina, lo que vamos a ver, si la avanza, Valeria, es la inversión y el gasto público, de acuerdo a cómo se había estado moviendo. Y entonces lo que estamos viendo es que desde la primera cifra del cuadrito, que es 2.6, vamos viendo cómo va cayendo el PIB, ¿no? Y luego también vemos cómo va disminuyendo en el azul lo que sería la formación bruta de capital físico, que es la que nos ayuda a crecer. Si no hay nuevo capital físico, difícilmente vamos a crecer. Pero vean cómo en las dos últimas barras también es negativo, aunque ya anteriormente había sido negativo. Y vean, obviamente, pues el efecto que tiene en la parte del PIB. Y en la gráfica derecha es muy ilustrativo cómo se va viendo marginalmente lo que llama el aporte de la evolución de la inversión pública al crecimiento. Entonces vemos claramente las barras cómo van disminuyendo, siendo negativo el efecto, sin que sea positiva, es decir, el efecto de la inversión pública va siendo negativo en el crecimiento o decrecimiento, pero cada vez es menor. Por eso hablamos de un impacto negativo. Ya marginalmente hablando de la contracción o de la austeridad en materia de la inversión. Entonces, esto nos da una idea como economistas de más largo plazo, lo que es previsible en los próximos años, en donde, bueno, el peso de la deuda va a seguir siendo definitorio en el gasto público. Tenemos un contexto internacional muy delicado, que es el aumento de las tasas de interés, que obviamente nos tendría que obligar a tener mayores tasas internas, pero también a mayor destino de recursos públicos para asumir el costo de la deuda.
y obviamente el efecto que va a tener esto sobre el crecimiento. Entonces tenemos además a esa circunstancia, la inflación. Entonces 3 elementos serían importantes. Tasas que nos pueden pegar muy fuerte en materia de la deuda y consecuentemente de la disponibilidad de recursos del gobierno para la política social, y la inflación, que obviamente nos va a pegar en el bolsillo o nos está pegando ya en el bolsillo, pues si no a la mayoría de la población, si no a todos, a la mayoría de la población. Ese sería entonces lo que yo podría dar como última parte. Y las conclusiones son simple y llanamente, que es la siguiente lámina, a lo mejor producto de lo que ustedes vayan a discutir fuera de esta charla, lo que pueden inferir o parte de las preguntas y respuestas que puede yo tener, etcétera, etcétera. Pero lo que queda en evidencia es lo que señalo o se señala en el título. A mayor gasto, lo que ha significado es mayor deuda y no necesariamente mayor crecimiento. Hecho que contraviene la visión convencional que prevalece de que se gaste más porque con eso la economía va a crecer. Pero que también contraviene una posición muy generalizada entre los economistas, que es, digamos, el otro lado de la luna, que se insiste en que haya una reforma fiscal para que el gobierno tenga más recursos. La pregunta es, ¿una reforma fiscal para qué? Si la respuesta es para seguir alimentando al Minotauro, es decir, para que sigamos generando el mismo proceso de que a mayor gasto no necesariamente hay mayor crecimiento, pues es muy controvertible. Y es el otro lado de la luna porque de los ingresos generales, una parte son para el Estado, pero también una parte son para los consumidores y para el sector público. Una forma de incrementar la demanda es, por ejemplo, bajar los impuestos. Y eso está en los 60s y 70s señalado como una medida keynesiana. Se nos ha olvidado. Pero si queremos incrementar la demanda, podemos bajar los impuestos. Y máxime si el sector privado y el sector empresarial gastan mejor que el gobierno. Si seguimos destinando recursos a algo que no ha tenido el impacto que teóricamente deberíamos o estaríamos esperando, pues mejor le dejamos el dinero a los consumidores y a los inversionistas privados en lugar de quitárselos yo gobierno. Porque la pregunta es, bueno, se los voy a quitar y ¿vas a seguir gastando de la misma forma en que gastas? ¿Vas a tener la misma calidad de gasto? ¿El mismo efecto multiplicador? Es un cuestionamiento. Yo no estoy diciendo que no haya una política o una reforma fiscal. Lo que estoy diciendo, y la pregunta es, ¿política fiscal para qué? En la revista, que a continuación está la página de Economía Mexicana, que fue el anuario de la UNAM, que me publicaron prácticamente el título del artículo corresponde a lo que ahora he dicho y que generó mucha controversia. Perrotini, que es un gran economista, dijo, bueno, lo que José Antonio Reyes ha señalado y ha puesto es el dedo en la llaga. ¿Deuda para qué? Entonces, mi visión ahí está. Ahí están los números fríos. Obviamente, en términos de las páginas, es mucho más amplia la publicación de lo que yo pude haberles presentado. La publicación no trae nada sobre el 22, hablas todavía sobre el 21, trae un alegato muy fuerte en materia
de teoría en materia de la visión keynesiana. Se apela ahí y se señala claramente las referencias y obviamente se sustenta la conclusión. Y la conclusión mía es en esta revista, en ese artículo, es que el financiamiento puede jugar un papel muy importante, más que el presupuesto, en materia del crecimiento. Y el financiamiento puede servir inclusive para que el Estado o el gobierno financie de mejor manera su deuda, pero también el financiamiento para el sector público, sector privado y sector de las familias. Pero en fin, entonces la conclusión final es mayor gasto, que ha sido mayor deuda, no necesariamente mayor crecimiento, y el riesgo que en un momento dado implica o pueda implicar el seguir insistiendo que haya una reforma fiscal que podría a lo mejor llevarnos a una mayor contracción económica de la que estamos viviendo. Bueno, eso es todo lo que yo podría decirles. Bueno, muchísimas gracias, doctor Antonio, por su gran participación. Y a continuación vamos a pasar a una ronda de preguntas. Sí. Vamos a comentar 5 preguntas. Muy bien. Empezando por la primera. Ok. La primera es la siguiente. ¿Qué tendría que pasar en el país para que en lugar de que cada peso esté previamente comprometido, se pueda utilizar libremente? Bueno, primero, creo que, y eso está además argumentado, en materia del crecimiento y del desarrollo hay 2 instancias fundamentales, que es la decisión política y la segunda es la instrumentación técnica. Si no van aparejados, como hemos estado viendo, no necesariamente vamos a obtener los resultados que esperamos. Pero si hay la voluntad política y tenemos la capacidad técnica para plantear un escenario diferente en términos de la asignación del gasto, pues tenemos que discurrir o entrar a la parte normativa, a lo que yo llamo la parte de la gobernanza. ¿Cuáles son las reglas del juego? De tal forma que haya las restricciones para que el presupuesto no se maneje tan laxamente. Les voy a poner 2 ejemplos y una recomendación hecha ya en México desde hace años. Primero es que, ¿qué hacemos con los ahorros presupuestales que se generan? ¿Los refrendamos? Es decir, si tenemos ahorros en el sector de la salud, ¿el año que entra usamos esos ahorros? ¿O el mismo año los gastamos en otra cosa? Entonces tiene que haber reglas específicas de cómo manejar el presupuesto. Por eso en los Estados Unidos y en general en Europa, en el Reino Unido, etcétera, la parte presupuestal es fundamental, el gasto. Los parlamentos surgieron para controlarle la bolsa al rey. Técnicamente así se decía. La importancia de los diputados y de los senadores es controlarle la bolsa al rey. ¿Cómo va a gastar el dinero? Así surge el Parlamento. Si tenemos medidas laxas y se puede hacer lo que se quiera con el presupuesto, pues tenemos un gran problema allí. En segundo lugar, pues tiene que haber prioridades en el gasto. Inversión, gasto corriente, ¿qué va a ser prioritario? Pero no porque me lo digas, sino porque lo que tú asignes y te definamos como inversión, no la vas a poder mover esa inversión. Porque si la puedes mover, bueno, yo la clasifico hoy como inversión y después la ejerzo como quiera. ¿Pero qué inversión? ¿Para nuevas obras? ¿Para mantenimiento? ¿Para conservación?
para reposición, o sea, hay una serie de medidas que habría que tomar instrumentales. Y esto me lleva a lo que decía yo, que ha sido una recomendación, que en varios países existe. Podríamos denominarlo como el Consejo Nacional Fiscal, que tenga una función de transparentar los efectos que el gasto va a tener en materia de empleo, de ocupación, de financiamiento, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos un Consejo Fiscal Nacional, en donde obviamente la recomendación es que intervengan también a los estados. Porque esta idea, perdón que lo que voy a decir y se lo había dicho ya Valeria, de que a mayor gasto ha generado mayor endeudamiento y se ha crecido poco, pues pregúntenselo ustedes en su terruño, ¿qué pasa? O se aplica allí este criterio general de que mientras más gasten, más se va a crecer y se va a generar más ingresos y después se va a pagar la deuda. Pregúntense ustedes. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas ha hecho un estudio estado por estado y nos demuestra lo que estoy señalando. Entonces sí necesitamos ahí un Consejo Fiscal Nacional y las reglas correspondientes para que, bueno, pasado el proceso legislativo, que el presidente en turno tiene la facultad de presentar un presupuesto, bueno, que se respete, ¿no? Y porque sepamos en perspectiva qué va a pasar. Eso es lo que yo podría decir. Sin embargo, podría haber otras medidas, etcétera, etcétera. Pero parte de una decisión política y una capacidad técnica para hacerlo. Gracias. Ok, perfecto. Gracias. La siguiente pregunta consiste en lo siguiente. Dice, ¿en cuántos años se podría pagar la deuda si el gobierno destinara gran parte de su presupuesto, excluyendo, claro, lo destinado a programas sociales? En primer lugar, las deudas en sí no son malas, ¿no? Todo depende de qué hacemos con la deuda y lo que hemos visto es que el grueso de la deuda en México se destinó al gasto corriente. Y hoy hablamos de que tenemos un problema de pensiones de más de $1 billón el año que entra para solventarlo. Entonces, pues yo creo que como una idea, un principio de solución o de atención, de acuerdo a lo que nos están preguntando, es que la deuda debería ir decreciendo y debería ir decreciendo en términos, si no necesariamente los superávits tal cual, de que dejáramos de endeudarnos para seguir gastando. De tal forma que en una temporalidad de 10, 15 años lleváramos la deuda al 20, 25% en relación al PIB y liberáramos recursos a que la economía creciera. Que eso es importante. La deuda en sí tiene que bajar en términos de dejar de presionar el financiamiento de la economía. Para que se entienda más, si yo voy como empresario a un banco y toco la puerta, me van a cobrar muy caro por la tasa de interés que prevalece, por el mecanismo interno que existe, por la visión del riesgo y porque la disponibilidad de recursos es bajo o es baja. Y esto se debe pues a que el gobierno es uno de los principales deudores. Hasta antes del 2000, 2006, 2000, el principal deudor de la banca era el gobierno, de la banca privada y la banca pública. Entonces tiene que liberarse recursos. Entonces yo creo que bien estructurado técnicamente es posible que en 10, 15 años le bajemos a la mitad del peso de la deuda sobre la economía.
bajo el principio de liberar recursos y que estos recursos sean de financiamiento al conjunto de la economía. ¿Otra pregunta? Sí, va una buena. Dice, la mayoría de las entidades federativas en México gastan más de lo presupuestado. Cuando los estados subestiman sus ingresos, crean espacios del gasto discrecional. ¿Qué opinión le merece? Bueno, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Como no hay reglas establecidas, no tan solo resulta que los estados, cuando subestiman, o la realidad significa que van a tener más ingresos que los presupuestados, destinan esos recursos a las prioridades que ellos definen. El gobierno federal también. De manera sistemática hasta el 18, esos ahorros y esos ingresos extraordinarios quedaban a libre disposición de Hacienda. Entonces, las reglas del juego tienen que ser muy claras en el sentido de qué se va a hacer con ahorros, qué se va a hacer con ingresos ordinarios. Póngase a pensar en cuánto programamos los ingresos del petróleo este año por barril, digo el año que entra. ¿Y cuánto tenemos ahorita? Tenemos arriba de $70 el barril. Quiere decir que vamos a tener ingresos extraordinarios. Entonces me parece que no es adecuado, teniendo tantas carencias este país, y desde el punto de vista, como lo han señalado, carencias sociales, esos ingresos ordinarios no se destinen fundamentalmente al sector social. Claro que lo que en este proceso de austeridad rampante que existe, pues lo que se está haciendo es destinar esos recursos para pagar deuda. Pero si hay otras prioridades, o podemos balancear esos ingresos ordinarios, cuánto iría a deuda y cuánto iría a servicios de carácter social. Imagínense ustedes que el rezago educativo de Veracruz es de más del 50%. Más del 50% de la población no tiene educación básica completa. Tenemos 34 millones de mexicanos de 15 años y más que no tienen la educación básica completa, o son analfabetas, o medio terminaron la primaria, o medio estudiaron algún año de secundaria. Y el empobrecimiento que ha tenido el país de la clase media hacia la clase de más bajos ingresos, pues fue 6 millones documentadamente, es dicho ya. 6 millones más de mexicanos pasaron del nivel medio al nivel bajo. Y el incremento de mexicanos que están en una situación de hambre, perdón que así lo diga, que no es más que de carencia alimentaria, pues es enorme. En fin, yo coincido en la intención de la pregunta de que es necesario atender la parte social y evitar el que dispongan libremente los recursos extraordinarios de los estados y la federación. La cuarta pregunta. Muchas gracias. La cuarta y la última, dice, normalmente, creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho, normalmente, ¿cuáles son las tasas de interés a las cuales están disponiendo las entidades federativas, sea municipio, estado o gobierno, de un monto de deuda? A comparación, por ejemplo, de lo que adquiriría una empresa y pues, una persona, ¿no? De pie. Bueno, las deudas documentadas, formalizadas de los estados, están suscritas en fideicomisos con Hacienda. De una manera u otra es una deuda soberana. En términos estrictos debería pagar lo que paga el gobierno federal por sus deudas. En términos más estrictos, debería ser hoy la tasa del 5%, por ejemplo, la de CETES. Pero no sucede así. Cada estado lo dejan que contrate o internamente defina su fuente de financiamiento y
pues obviamente es un desorden y un costo financiero que repercute finalmente en las finanzas de cada estado. Entonces hay estados que están pagando del 7, 9%, otros muy cercanos ahora al 5, al 6%, pero para mi gusto debería ser no más de CETES, porque es una deuda pública garantizada, es una deuda soberana. Pero bueno, es una decisión política y técnica que Hacienda defina. Entonces, nos podríamos ahorrar una buena cantidad de recursos de esos 600,000 casi millones de pesos que los estados deben, y que fuera un solo ente el que definiera o el que financiara esa deuda. Nos ahorraríamos mucho dinero, pero va de nuevo. Entonces, siendo o tomando como referencia en el mediano de los casos los CETES, tasa de CETES, en términos de la deuda pública federal, no hay ninguna razón o justificación válida, técnicamente hablando, porque los estados de manera libre y, entre comillas, soberana, definen sus endeudamientos en términos de las tasas y de sus fuentes. En el caso de Brasil, el Banco de Desarrollo de Brasil era el único ente o agente de financiamiento de los estados. Toda la deuda pasa o pasaba por allí, no sé ahora. Y en el caso de México, bueno, sabemos que hay bancos muy privilegiados financiando deudas de los estados, otras están bursatilizadas y llegaron a haber posiciones de que, como estaban garantizadas con los ingresos que iba a haber de participaciones, ya no es deuda. Bueno, por favor. Entonces, por eso decimos que la parte política es muy importante. Pero sí debería haber una estructura y una definición muy clara institucionalmente de quién es el agente financiero de los estados, cuáles son realmente los montos, cuáles deben ser las tasas, etcétera. Obviamente el desperdicio de recursos en los estados es más evidente que en la federación. Nada más una salida de Palacio, que siempre son muy despacios, la cantidad de vehículos, guardias, es impresionante, ¿no? En fin, sí hay que restringir el gasto desorbitado y el financiamiento sin muchas reglas que tienen los estados. Bueno, pues creo que con eso cerramos. Si tienen el interés... Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muy amable. Si tienen el interés, yo les mando a Vía Valeria el artículo publicado por la Revista de Economía de la UNAM. Y solo cerraría yo diciendo que yo he participado en exámenes de doctorado de la UAM y en seminarios en UAM, en la UNAM, pero no doy sistemáticamente clases por algún prurito que tengo. Ustedes habrán notado que de una manera u otra contravengo el formato o el estilo convencional de cómo se aborda la economía. Las teorías no son más que conjeturas, se basan en supuestos, y lo que en un lugar funciona en otro puede ser que no funcione. Por eso coincido con un filósofo de la ciencia de que no hay teorías válidas y no válidas, son falseables o no falseables. Recuerdo que creo que es Stiglitz, que cuando termina su maestría, se va al África y comienza a querer estudiar o analizar el problema o la situación del mercado laboral. Y se da cuenta que sus teorías no funcionaban. Se regresa a Estados Unidos y hace su doctorado. Lo que él presentaba originalmente, junto con otros economistas, no se publicaba, contravenía a los journals convencionales, tuvo que crear su propio journal.
Y de ahí viene la buena parte de lo que llamamos los nuevos keynesianos. ¿Por qué? Porque se contraviene. Yo lo que creo es que hay que ver a la realidad y ver lo que llamo qué anomalías hay y ver si la teoría que prevalece o que yo conozco, sé, me la explica. Y si no me la explica, bueno, voy a hacer mi teoría, sin mayor pretensión. Es una teoría, no hay mucha ciencia. ¿Cómo sé que sé? Y que sería la parte epistemológica o la parte ontológica, etcétera. Y ahí vamos. Pero es romper con la academia, por lo menos con la que prevalece. Bueno, pues muy amables. Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido pues muy distinguido que me hayan invitado a hablar con las gentes jóvenes. También aquí estando presente el director, Valeria, que ha tenido la persistencia de estarme aguantando y aguantando en el tiempo. Pero ya, damos por cumplido este evento. Muy amables. Gracias. No, usted. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Maestro y también Moisés. por responder Gracias, doctor, por todas las pláticas. A sus órdenes y les mando el artículo. Ok, gracias. Muy amable. Que esté Gracias bien. por responder las preguntas que nos hicieron llegar. Ahora, a continuación, Valeria Espinola nos compartirá unas palabras de cierre. Muy bien. Gracias, doctor, por la conferencia. Estuvo muy interesante. Ya eran unos temas que habíamos conversado previamente cuando estábamos conversando un poquito acerca del tema de la ponencia, ¿no? Yo creo que habíamos considerado muchas cosas, ¿no? Y sobre todo a mí lo que más me llamó la atención es que pues las deudas no son necesariamente malas. Creo que estuvo muy fructífera la conversación y le agradezco mucho por donarnos su tiempo y por estar aquí presente con todos nosotros. También muchísimas gracias al doctor Alarcón por estar aquí. Gracias por compartir ese espacio con nosotros y pues ojalá sí sigan haciendo este tipo de dinámicas. Pues muy amables. Gracias por su atención. Muy amables.